Vamos a tratar de meditar en la palabra de Dios, en un personaje de las Escrituras. Les voy a dar algunas pistas y ustedes me imagino que ya van a saber de quién se trata. Es un hombre al cual Dios le habló por sueños. Es un hombre cuyo significado es el que añade. Es un hombre hijo de Jacob y adivinaron que vamos a hablar de José. Entonces vamos a ir al primer libro. No, Génesis no, el primer libro, pero el Nuevo Testamento a Mateo, porque no vamos a hablar de José, el hijo de Jacobo y uno de los 12 patriarcas, sino que vamos a hablar de José, el esposo de María. Y es interesante las o comparaciones que hay entre los dos José, el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. Entonces quiero invitarles a Evangelio de Mateo, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 15. Mateo capítulo 1, versículo 15. Dice la escritura, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y vamos a dejarlo ahí esperando que el Señor añada bendición a nuestras vidas con la sola lectura de la palabra de Dios. Eh, Quiero simplemente hacer una comparación entre José del Antiguo Testamento y José del Nuevo Testamento. Entonces, el mismo significado para los dos, tanto en hebreo como en griego, el significado del nombre de los dos es el que añade. Entonces, esa es la primera como comparación o similitud. También leímos ahí que al menos en el Evangelio de Mateo dice que el padre de ambos se llamaba Jacob. Y la razón por la cual Mateo pone el nombre de Jacob ahí, a diferencia de Lucas, que va a dar otro nombre, es porque Mateo está trazando la línea real en cuanto al Señor Jesucristo y va a presentar entonces al Señor Jesucristo como el Mesías o como el Rey de Israel. A ambos Dios le habló por medio de sueños. A José de una forma muy especial también el del Antiguo Testamento. Y a este Josué
al menos en 3 veces Dios le habla por medio de sueños. Eran hombres que estaban dispuestos a cumplir con la voluntad de Dios en sus vidas, a pesar de lo que se les pudiese venir encima. Ambos prefirieron huir, hacerle daño a alguna mujer. Ustedes van a ver el caso de José en el Antiguo Testamento, cómo él huye de la esposa de Potifar y antes de pecar contra Dios, pues prefiere huir. Y vemos en el caso de José cómo él estaba pensando y estaba dispuesto a no infamar a María, sino dejarla secretamente y huir. Y también entonces uno puede pensar en estos dos hombres que, bueno, al menos los dos estuvieron en Egipto también, ¿cierto? Es allí donde José del Antiguo Testamento, pues Dios le hace prosperar y lo usa para el bienestar de eh, los egipcios. Y en este caso es José, el esposo de María, él va a descender allí a Egipto para huir de Herodes. Eh, También uno podría pensar que los dos tuvieron experiencias muy adversas en sus vidas sin estarlas buscando, simplemente por el hecho pues de cumplir con la voluntad de Dios en sus vidas. Y los creyentes de acá pues estarán pensando en esas comparaciones que se están haciendo. Los que no conocen tanto las escrituras, pues vamos, por ejemplo, a pensar en el caso de José cuando es vendido por sus manos por envidia, tirado a una cisterna. Después de ahí lo sacan de esa cisterna, lo venden a los madianitas, es llevado a Egipto, a la casa de Potifar. Allí la mujer de Potifar es una mujer muy perversa y quiere acostarse con él, y él no lo hace, huye de ella, pero es metido a la cárcel. Y eran circunstancias que él no estaba buscando, pero se presentaron en su vida. Y estaba pensando en José, el esposo de María, en el sentido de que él también, él estaba desposado con María, y un día se halla que ella está embarazada. Él no sabe cómo ni por qué, pero aún antes de que Dios le hable, él está pensando cómo dejarla secretamente y huir. Pero después de que toma María con su mujer, tiene que huir con ellos a Egipto. Entonces se presentan circunstancias diferentes en sus vidas sin ellos realmente estarlas buscando. Y los dos también son llamados hombres justos. Y es ahí entonces donde quisiera partir pensando en la vida de José, el esposo de María. Yo sé que de José se habla mucho, ¿cierto? Y de hecho, José del Antiguo Testamento nos pinta unos cuadros preciosos en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Y es imposible no leer la vida de José en el Antiguo Testamento y no estar pensando constantemente en el Señor Jesucristo. Alguien ha dicho que Josué nos pinta aproximadamente unos 200 y algo de cuadros de la persona preciosa del Señor Jesucristo. Y uno puede ver en la vida de José en el Antiguo Testamento cómo él podía mostrarnos algo, revelarnos algo de la persona preciosa del Señor Jesucristo. Y esto lo digo así como pintar cuadros, como mostrarnos la persona de Jesucristo, para que alguno de pronto que escucha no diga que este hombre está alegorizando la palabra de Dios. Pero uno puede pensar, siempre que uno lee las escrituras, tiene que pensar necesariamente en el Señor Jesucristo. Si leemos el Antiguo Testamento sin pensar en el Señor Jesucristo, vamos a perder mucho de vista y vamos a perder mucho de provecho, digámoslo así, en cuanto a nuestras lecturas del Antiguo Testamento. Si no podemos ver la persona del Señor Jesucristo ahí, sea en cuadro, sea tipológicamente, o sea de alguna u otra forma que uno pueda contemplar al Señor Jesucristo. Entonces, bien, ya con esto dicho, volvemos al Evangelio de Mateo.
Y capítulo 1, versículo 18 dice que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Como ya les dije, José significa el que añade, uno que suma, uno que aporta. Y yo quiero detenerme ahí por un buen rato pensando en la necesidad de cada creyente de ser uno que añade, de ser uno que aporta, de ser uno que suma. Y uno puede ver esto en cuanto al carácter de José, porque dice que José no quería infamar a María. Es decir, no quería quitarle su buen nombre, no quería restarle a su persona, no quería dañar a María para nada. Antes de eso, él prefería huir secretamente. Él prefería no hacerle absolutamente nada de daño a María. Y yo estaba pensando en la necesidad de cada uno de nosotros de, en cuanto a nuestro carácter, poder sumar, poder añadir, poder aportar. Porque hablando especialmente de los que el Señor ha salvado, pero el Señor también quiere que los que no son salvos, pues ellos también comiencen a añadir a sus vidas, a sumar a sus vidas. ¿Qué quiere Dios de todos los hombres? Que sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. Y no hay mayor ganancia para el hombre, no hay mayor multiplicación, por así decirlo, que uno pueda conocer al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. Leímos acá acerca del nacimiento de Jesucristo y decir que llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La razón por la cual Dios se hizo hombre era para salvar al pobre pecador. Era para dar a su vida salvación, vida eterna y perdón de pecados. Dios quiere que todos los hombres sean salvados. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la decisión es de cada quien en esta mañana. Si aceptará que realmente Jesucristo es el Señor, que Él es el Salvador y que Él puede perdonar sus pecados. Que una gran verdad en la palabra de Dios es que sí o sí el hombre necesita a Dios. ¿Dios necesita al hombre? No, pero nosotros sí necesitamos a Dios. Necesitamos una relación continua y constante con Él. Pero cada quien en esta mañana que no conoce al Señor Jesucristo, pues habrá de pensar en eso. Si realmente al entregar su vida al Señor Jesucristo está añadiendo bendición o no. Si está sumando a su vida o no. Piénselo de esta manera. El pecado el cual usted vive añade bendiciones a su vida o le resta realmente en cada aspecto de su vida cotidiana. Y uno piensa así, le resta realmente. El pecado no trae bendición, pero el Señor Jesucristo, Él sí puede añadir bendición a la vida de cada uno que por fe le acepta y le reconoce como Señor y como Salvador. Pero estoy pensando entonces, hermanos, hermanas, y estaba pensando en mí especialmente al llegar a la asamblea en Calarcá, si voy a restarles o voy a sumarles. Porque uno podría estar dentro de una asamblea y no ser de provecho para otros, y no ser de bendición para otros hermanos, y no aportar a la asamblea local. Y no estoy hablando de aportar, como dicen los carismáticos, que tiene que meterse la mano al bolsillo, que tiene que llevar entonces a la iglesia Biblia y chequera o billetera, o si usted no está aportando, no, de eso no se trata. Acá no estamos hablando de aportar en el sentido
económico, nos estamos hablando de aportar como miembros de la asamblea local, cada uno en particular, al crecimiento de los demás hermanos. Y necesitamos mucho eso. Necesitamos ser edificados, pero necesitamos crecer espiritualmente y poder aportar a otros hermanos bendición, pero no solamente a los hermanos, sino también a los que llegan con alguna necesidad espiritual. Pero más allá de eso, uno no puede aportar a otros si primero no comienza a añadir a la vida diaria, ¿cierto? Uno tiene que comenzar a añadir a la vida. Entonces, yo les dije que me iba a detener un poco acá en este punto en cuanto a José, porque quiero que vayamos a la segunda carta de Pedro y ustedes ya estarán pensando más o menos de qué vamos a hablar. Pero segunda carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas no caeréis jamás. Y lo dejamos hasta ahí simplemente para considerar algunos puntos acerca de las cuales Pedro está hablando en esta segunda carta. Y es precioso como el versículo 3 comienza diciendo, como todas las cosas que corresponden a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Y uno puede hacer una retrospectiva de la vida, ver cómo tenía una vida perdida antes, sin una razón, sin un propósito de vivir. Y uno puede mirar hacia allá, hacia el pasado, lo que era antes, sin Cristo. Y usted mira ahora lo que somos en Cristo, los que hemos creído, y van a ver que hay una gran ganancia. Que todas las cosas que corresponden a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder y excelencia. Y para mí esto es muy precioso, porque el mismo Dios que nos salvó, no simplemente nos salvó y nos dejó ahí tirados a ver cómo nos podíamos defender. Él nos salva, Él nos capacita y Él nos da todas las cosas que como creyentes necesitamos para vivir en esta vida. Y eso es algo muy precioso. Entonces dice, pero eso es porque por
el conocimiento de Él, ¿cierto? Si no le conocemos, si alguien no es salvo, no puede disfrutar todas las cosas que corresponden a la vida y a la piedad. Pero también dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Usted se imagina? Uno que antes estaba completamente perdido, muerto en sus delitos y pecados, oliendo a mortecina básicamente. Ahora dice que nosotros, los que hemos creído, podemos participar de esa misma naturaleza divina. ¿Por qué? Mediante el Espíritu Santo de Dios morando en la vida de cada uno de nosotros. Pero eso va mucho más allá, porque cuando usted piensa en las bendiciones que a nuestras vidas han sido añadidas, usted puede sorprenderse. Yo me sorprendo, porque no solamente es que no, para que el Señor Jesucristo tiene eternidad asegurada, tiene el perdón de sus pecados, tiene el Espíritu Santo morando dentro. No solamente es eso, pero que también somos hechos hijos de Dios, que podemos participar de su naturaleza divina, que somos guardados, que somos guiados, que somos transformados por el Espíritu Santo a diario, obrando en la vida de los creyentes. No solamente que es eso, pero que ahora tenemos una esperanza bienaventurada y gloriosa, esperanza que no teníamos antes. No solamente es eso, pero que el Espíritu Santo también capacitado a cada creyente, al menos con un don espiritual, para poderle servir. Y no solamente es eso, pero usted puede ver como creyente todas las bendiciones que nos han sido añadidas a nuestra vida. Usted puede imaginarse que antes no teníamos nada y ahora lo tenemos todo, pero no es porque nosotros haya alguna capacidad para tener estas cosas y muchas más que nos han sido dadas simplemente por poner la fe en la persona preciosa del Señor Jesucristo. Y yo les digo a los que no son salvos acá en esta mañana, usted no se imagina lo que se pierde por no creer en el Señor Jesucristo. Usted no se imagina cómo puede Él sumarle a su vida y cómo puede transformarles de una forma tal que ustedes no se pueden imaginar ahora. Conocer al Señor Jesús es lo más precioso que hombre alguno pueda llegar jamás a hacer. Conocerle a Él, de verdad yo les digo, es tenerlo todo, absolutamente todo, pero Él ha, en ese sentido, ayudado a las vidas de los que hemos creído. Pero entonces ahora dice a los creyentes, bien, ya saben eso, que tenemos todas esas cosas, que somos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, pero dice, vosotros también. Es decir, bueno, Dios ya hizo todo esto por ustedes, pero ustedes también poniendo toda diligencia. Y ahí es donde fallamos. Y comenzando ahí es donde la cuesta comienza a ponerse más empinada, ¿cierto? Porque dice, por esto también vosotros poniendo toda diligencia. ¿Y quien les habla lucha mucho con eso? Con el hecho de ser una persona diligente en cuanto a su vida espiritual. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero pararme acá y decirles, no, es que vea, por aquí, por allá, tienen que hacer, tienen que hacer.
Pero la palabra de Dios es una espada de dos filos, ¿cierto? Y antes de cortar para allá, pues corta para este lado. Y uno dice, bueno, leyendo esto, yo me puse a pensar y digo, con razón, muchas veces la vida cristiana no refleja el carácter de Dios, comenzando porque no hay diligencia en las vidas de nosotros como creyentes. Pero dice, poniendo toda, un poquito, toda diligencia. Yo les pregunto a ustedes, yo ya me pregunté a mí y me rajé en la prueba, pero pregúntese usted, ¿qué tan diligente es usted en cuanto a su vida espiritual? ¿Qué tan diligente es cada uno de nosotros cuando se trata de cuidar nuestra propia vida espiritual? La tsunamita dijo, mis hermanos me pusieron a cuidar sus viñas y ella halló que había una desgracia en su vida porque ella dijo, y la viña que era mía, no cuidé. Y uno puede estar muchas veces más pendiente de los demás que no de la propia vida. Pablo recomendaba a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pero ten cuidado de ti mismo. Entonces estaba pensando en cuanto a mí, en cuanto a la diligencia en mi vida espiritual. ¿Soy diligente o soy negligente? ¿Qué tan diligentes somos o qué tan negligentes somos? No solamente, y quiero también hablar de los que no conocen al Señor Jesucristo, pero usted puede ser diligente en muchas cosas de esta vida y negligente en cuanto a su alma. Puede ser diligente en cuanto a los negocios de esta vida y negligente en cuanto a la salvación y el perdón de sus pecados. Pero para los creyentes nos dice, vosotros también poned toda diligencia. Ahora, ¿qué tanto cuido yo mi vida espiritual? ¿Será que yo me preparo o leo la escritura o la estudio simplemente para venir acá y pararme delante de ustedes y hablarles algo de la palabra de Dios? ¿O estoy creciendo constantemente en el conocimiento del Señor Jesús? La escritura dice, bueno, hay que poner inteligencia, pero por esto mismo dice, ¿por qué no solamente por las bendiciones que tenemos en Dios? Porque todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder y excelencia. Pero hay que ser diligentes y comenzar a añadir a la propia vida principalmente. Y después vamos a ver cómo podemos sumar a otros. Pero dice, entonces, hay que añadir a la fe virtud, ¿cierto? ¿Cómo así que añadir a la fe? ¿Qué es la fe? La fe simplemente es una definición que encontramos en Hebreos capítulo 11. La fe es simplemente el medio por el cual llegamos al conocimiento del Señor Jesucristo, Romanos capítulo 5 versículo 1. ¿O qué es la fe para el creyente? La fe para el que no ha creído es el medio por el cual usted puede llegar a ser salvo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo leíamos esta mañana en la cena del Señor. Pero, ¿qué es la fe? Simplemente la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O la fe es el medio por el cual
el creyente puede agradar a Dios, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O la fe es aquello que nos impulsa a vivir de tal manera y de tal forma que nuestra confianza en Dios sea evidente ante los demás. Hebreos capítulo 11 nos habla acerca de estos hombres que por fe hicieron muchas cosas. La fe es algo pasivo en la vida del creyente o la fe es algo activo en la vida de cada uno de nosotros. Porque muchas veces estamos hablando de la fe para otros y nos olvidamos de qué es la fe en la vida nuestra. El apóstol decía, por fe andamos, no por vista. Entonces, la fe para nosotros como creyentes, creo que tiene que ser la contemplación diaria de nuestro Señor Jesucristo, pero va mucho más allá. La fe es el camino por el cual nos movemos en plena confianza en nuestro Señor, en nuestro Salvador. La fe una vez que fue el medio por el cual Dios obró para nuestra salvación, es la fe que se extiende a lo largo de la vida del creyente y que ha de ser evidente por medio de nuestro comportamiento, por medio de nuestro actuar y por medio de las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros como creyentes anduviésemos en ellas. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. La fe entonces en la vida de nosotros como creyentes es algo que debe ser manifiesto a los demás. Ustedes han escuchado que hay hombres y mujeres de fe, ¿cierto? Pero es porque la confianza de estos hombres y mujeres está puesta en Dios y de ahí absolutamente nada los mueve. Pero la fe tampoco es como alguien dijo, un salto al vacío en medio de la oscuridad de la noche. Es decir, te dice, yo tengo fe y se tira por ese balcón a medianoche y si no me va a pasar nada, pues, lo más probable es que se mate o se quiebre una pierna, ¿cierto? Pues, normalmente eso pasaría. Si usted se le tira a un camión y dice, no, yo tengo fe que el camión no me va a matar, pues lo más probable es que el camión se lo lleve por delante, ¿cierto? Pero esa no es la fe de la que habla la palabra de Dios. No es poner a prueba a Dios, porque de eso no se trata la fe. La fe es ver a Dios obrando en nuestras vidas a diario. Pero a esa fe hay que añadir, uno diría, pues, hay que añadir más. Sí. Entonces, la loma comienza a ponerse un poco más complicada, al menos para quien les habla. Porque al considerar estas cosas, yo me puse a pensar y yo dije, ¿cuánto descuido hay en la vida espiritual? ¿Cuánto descuido? Porque es que uno debería cada día crecer, avanzar. Y si uno quiere dar a otros, no puede dar de lo que no tiene. Tiene que dar de lo que Dios le ha dado. Pero dice, hay que añadir a la fe virtud. ¿Y qué es la virtud? ¿Somos creyentes virtuosos o no somos creyentes virtuosos? La virtud está muy ligada a la fe, pero tiene que ver con la excelencia moral
en la vida de cada creyente. Y uno pensaría que eso viene dentro del paquete de la salvación, ¿cierto? Que la excelencia moral pues se va a hacer manifiesta simplemente con el hecho de ser salvo o de ser salva, pero no es así realmente. La virtud entonces tiene que ver con la excelencia moral en la vida del creyente, pero también tiene que ver con el hecho de que podamos reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Y es complicado y no es fácil. Yo soy uno que necesita añadir virtud a la vida y que el carácter de Dios se refleje en mi vida. Pero cuando yo respondo mal, cuando yo soy grosero con otras personas, cuando yo me creo mejor que los demás, cuando yo pienso que es que yo tengo el derecho de regañar a todo el mundo y decirle lo que se me venga en gana, cuando yo creo que alguien no me puede decir a mí absolutamente nada porque esa persona no tiene ningún derecho ni ninguna autoridad, el carácter de Dios no se refleja en mi vida y no hay virtud alguna en mí. Ahora, usted dice, pero es casi imposible que el carácter de Dios se pueda reflejar en la vida de una persona, pero no es imposible. Solo que para mí, yo vuelvo y les digo, para mí, creo que ha habido mucho descuido en cuanto a añadir virtud a la vida mía como creyente, no sé a las vidas de ustedes. Quisiera creer que no, que yo soy el único que tiene ese problema. Pero, hermanos, hermanas, hay que cuidar nuestro carácter, hay que añadir virtud a nuestras vidas. Se han escuchado y se ha dicho de mí, ese hombre tiene un carácter muy fuerte. O sea, ese hombre es pecador, está en pecado. Como que tiene un carácter muy fuerte. O sea, no se le puede decir nada porque ahí mismo estalla. No hay virtud en esa persona. No hay virtud. Y entonces lo primero que hay que añadir a la fe es virtud. Y si no hay virtud, ahí para arriba va a ser imposible añadir el resto de cosas. Seguir sumando a la vida. Ahora, ¿se necesitan hombres y mujeres con carácter? Claro que sí. Porque el creyente no puede ser uno que es llevado de aquí para allá, como el viento se lleva las hojas, y que el creyente no tenga el carácter suficiente para pararse en la palabra de Dios y decir un momento, hasta acá voy yo con lo que ustedes piensan de la palabra de Dios. Necesitamos tener carácter, pero un carácter que se asimile al carácter de Dios. Es una cosa muy diferente al orgullo y la soberbia que muchas veces puede estar en la vida de nosotros como creyentes. También esa palabra fue usada por los griegos para como alcanzar el máximo en la potencia de las personas. Y eso era virtud para los griegos. Cuando una persona podía alcanzar el máximo en cuanto a su vida. Si eso es para los griegos, ¿cuánto más para nosotros? Pero yo vuelvo y les digo, son cosas que son sencillas al leerlas, pero bueno, apliquémoslas a la vida. A ver qué tanto nos funciona la palabra de Dios a cada uno en particular, ¿cierto? Porque nuestra forma de responder, nuestra forma de hablar a los demás,
Muchas veces dicen de nosotros que no somos hombres y mujeres virtuosos, simplemente para que lo podamos pensar y lo pongamos en práctica. Y pues hablo de los, también quisiera hablar, aunque no me corresponde a mí, no tengo ninguna experiencia, pero los esposos y sus esposas, ¿cómo responde cada cual? ¿Cómo le contesta usted a su esposo? ¿Cómo le contesta a su esposa? Y es uno de mis temores, ¿cierto? ¿Cómo le contestaré yo a mi esposa en un momento de discusión, en un momento delicado? ¿Voy a poder bajar el tono de la conversación o lo voy a elevar más? Pero muchas veces pasa eso con nosotros porque no estamos añadiendo virtud a la fe y tiene que ver con el carácter, especialmente con el carácter de Dios se pueda manifestar en nuestras vidas. Entonces, sí, eso es como, ¿cómo voy a contestar yo? ¿Cómo me va a contestar él? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo ser para que haya virtud tanto en ella como en mí? Y pues les comento esto simplemente porque me pareció comentarlo, ¿cierto? Yo me estoy preparando para el peor de los escenarios, para que el Señor me ayude a vivir para Él cuando digamos que está en el peor de los escenarios, yo puedo decir, no, ya sé qué hacer acá y acá hay que actuar de esta forma, pero si lo lograré, lo lograremos, ¿no? Tenemos que orar por el Señor que nos ayude y añadir virtud a nuestra fe, añadir virtud a nuestra fe. Para ir terminando, dice que a la virtud entonces hay que añadir conocimiento, la llamada gnosis, pero no es el gnosticismo que no cree en las cosas, digámoslo así, de esta forma, que son de Dios y como Dios las ha establecido y creen que hay un conocimiento superior al conocimiento de Dios. No, 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 no. Tiene que ver con el conocimiento, creo yo por la palabra ahí, tiene que ver en cuanto al conocimiento de Dios y su voluntad para nuestras vidas. Pero el conocimiento de Dios y de su palabra para poder conocer cuál es su voluntad para nosotros. Ahora, ¿cómo podemos conocer a Dios si no conocemos su palabra? ¿Cierto? Es difícil. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios si no estamos leyendo las escrituras? Es imposible, la verdad es imposible. Y muchas creyentes muchas veces decimos, no, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pero ando en fornicación. Pues, la voluntad de Dios es que se aparte de fornicación. Así de sencillo, no, es que no hay otra forma. Que yo no sé cuál es la voluntad de Dios, pero es que tengo un problema con el chisme. Pues no, no sea chismoso, no sea chismosa, apártese de eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo ordena, la palabra de Dios lo dice, y el que anda en chisme dice que es como la palabra usada es diabolos, es como si fuera básicamente el diablo. Como que, o sea, ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios para mi vida, pero no estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Ves? ¿Será que la voluntad de Dios es que yo me vaya para, yo qué sé, para el Casanare? Pero es que en el Casanare no hay asamblea donde congregarme. Y en el Casanare hay unas asambleas, pero están tan lejos de los estatutos divinos que ¿será que Dios quiere que yo me congregue ahí con ellos?
y me voy a trabajar allá en esa parte porque ¿será que es la voluntad de Dios? Piénselo bien, pero si usted conoce la palabra de Dios, conoce al Dios de la palabra, yo creo que va a tomar mejores decisiones para su vida. Y esto yo lo digo también con mucho cuidado, porque una cosa es pararse y hablar por hablar, y otra cosa es uno decir, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Conozco su voluntad, conozco la palabra de Dios, pero hermanos y hermanas, otra pregunta. ¿Conocemos la doctrina de la palabra de Dios? Porque sí, o sea, la sana doctrina sí, pero la sana doctrina es algo que se va a hacer evidente en la vida de nosotros como creyentes, no solamente palabras, pero la sana doctrina es lo que yo vivo de la palabra de Dios, creyendo que es así. Pero venga, realmente, hermana, yo le pregunto a las hermanas y tal vez lo he hecho muchas veces, pero hermana, usted que está con el velo puesto, ¿sabe por qué lo tiene puesto? ¿O simplemente es un trapito como algunos dicen? Yo sí quiero preguntarle, ¿saben por qué tienen el velo sobre sus cabezas o realmente lo hacen porque otros lo hacen acá en la asamblea local? Porque eso es parte del conocimiento. ¿Sabe por qué celebramos la cena del Señor cada primer día de la semana? ¿Sabe por qué las mujeres no se paran acá al frente a abrirnos las escrituras? Más sencillo. ¿Sabe qué don espiritual Dios le ha dado a cada uno en particular que ha creído en el Señor Jesucristo? ¿Será que podemos pararnos acá a hablar en lenguas y no pasa nada? Simplemente les pregunto, porque uno tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que conocer el consejo de Dios. Tenemos que, si no conocemos a profundidad, al menos entender en qué estamos. Pero muchas veces, hermanos, hermanas, complicado. A la fe, virtud, a la virtud, conocimiento. Y ese conocimiento me debe llevar a aplicar a mi vida lo que he aprendido. Yo siempre digo la frase de este hermano que me gustó, aunque él siempre le dijo como así medio molestando, pero él dijo, lo que sé de la palabra de Dios es lo que vivo de ella. Y dijo, y lo que vivo de ella es tan poco que no sé nada. Y creo que así nos pasa a la mayoría, ¿cierto? Pero el conocimiento es algo que puede envanecer a la persona que tiene conocimiento. Por eso más adelante Pedro va a hablar acerca del amor fraternal y del amor ágape que se extiende hacia otras personas. Pero yo quiero preguntarle simplemente, para terminar ya, y después avanzar, seguiremos con esto de José, que creo que me extendí mucho, pero es importante y no hemos tocado sino el primer punto, pero am, los hermanos acá, varones, en la comunión de la asamblea local, ¿qué tanto conoce a Dios y qué tanto se esfuerza por él? Daniel dijo, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Pero pues necesitamos tener conocimiento de Dios, con el carácter de Dios en la vida nuestra
y eso nos va a llevar a ser humildes. Porque si el carácter de Dios está en nuestras vidas, pues el orgullo va a desaparecer, porque el orgullo es pecado. La soberbia se irá y podremos ser hermanos, hermanas, que podamos añadir a las vidas de otros. Primero hay que ser añadiendo a nuestras vidas, cada uno en particular. Tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, pero también enseñar a otros la palabra de Dios. Y oramos, y me disculpan que me pasé un poquito del tiempo. Padre, por tu palabra te damos gracias en esta mañana. Y Padre, la verdad es que quien te habla es tan ignorante, tan necesitado de ti, con tantas cosas que añadir a su vida como creyente. Y Padre, tantos años de desperdicio sin añadir mucho del carácter tuyo a la vida, han hecho que no se tenga un mayor aprecio de tu persona, de tu palabra y de la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Padre, rogamos en esta mañana que nos ayudes a ser diligentes en cuanto a tu palabra, diligentes en cuanto a nuestra fe. Y Padre, que tú nos ayudes a vivir para ti como tú quieres que lo hagamos. Padre, quien te habla es uno que te necesita en gran manera cada día y necesita ver el actuar tuyo a diario en su vida. Y Padre, ruego lo mismo para mis hermanos acá en esta mañana. Y Padre, por los que no son salvos, que aún no conocen al Señor Jesucristo, que puedan poner su fe, sus ojos en la persona preciosa del Señor Jesús, como aquel que puede añadir bendición a sus vidas al perdonar sus pecados, al darles vida eterna y librarlos de la condenación eterna. Oramos agradecidos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.